Hola, mi nombre es Ricardo Algueta y a continuación, para el trabajo de Historia de la Música, pasaré a hablar sobre los cuartetos de cuerda. Partimos con el contexto histórico. En esta parte de la historia están ocurriendo grandes cambios sociales, culturales, estéticos, económicos y políticos. Podríamos decir que son los cambios más significativos que ha vivido el Occidente en toda su historia. La Revolución Ilustrada dejaría de lado el antiguo régimen que existía hace siglos, en donde múltiples perspectivas, tanto la religiosa, política, económica, filosófica, serían sus principales cambios. Por otro lado, la música no quedó ajena a este proceso. Ocurrió un cambio radical y extraordinario, desde Bach hasta Beethoven. El género que protagoniza esta revolución musical es la música instrumental. Hasta este entonces, la música instrumental se usaba solamente para acompañar ceremonias o un texto, ya que la música estaba dirigida o principalmente estaba hecha para el servicio de la palabra. Dicho cambio da lugar a la construcción de las grandes obras instrumentales y de los grandes géneros que van a protagonizar esta revolución musical. En especial, el cuarteto de cuerdas es el género más importante de la música de cámara. Las razones del éxito del cuarteto de cuerdas son la escritura a cuatro voces de la polifonía, soprano, contralto, tenor y bajo, interpretada de forma alternada y simultánea de tal manera que el oído humano puede percibir, entender y disfrutar. Posee un gran potencial creativo, que son las cualidades de conversación que este género posee. Posibilidades de la escucha para explorar el máximo del espectro de las alturas, las notas más agudas y las notas más graves. Muy importante también es la riqueza de texturas que el cuarteto de cuerdas tiene, la combinación de cuatro melodías y la forma en que van desarrollando sus distintas funciones, con plena y absoluta independencia. En ocasiones puede ser un diálogo entre dos instrumentos y un acompañamiento, contrapunto, melodía acompañada, unísono, compartiendo la misma jerarquía, presentándose al mismo tiempo, o de forma escalonada y transitoriamente. Pero, ¿cómo surgió este cuarteto de cuerdas? El cuarteto de cuerdas surgió de un cúmulo de ideas colectivas que se venían dando entre diferentes compositores. Fue un proceso de gestación relativamente rápido, en un espacio cronológico de aproximadamente unos 15 años, teniendo en manos de Haydn y Boccherini como los grandes padres de su creación y promulgación en el ámbito musical. Los elementos fundamentales que confluyen en la cristalización temprana del cuarteto son la sonata trío de herencia barroca con continuo senza cembalo, continuo sin instrumento de teclado, trasfondo cultural que ayudó a su gestión y a la emancipación de la música instrumental, que después de la música vocal adquiere gran protagonismo.
escritura orquestal a cuatro voces del concierto grosso, proveniente de la orquesta sinfónica y del cuarteto de cuerdas. El surgimiento de la noción de la música absoluta interviene en la manera de componer dicha música. El verdadero valor emana del verdadero sonido. Consolidación de ensambles y grupos instrumentales con funciones distintas y que compartían el espíritu de la música de cámara. Música hecha para espacios privados, refinada, que demandaba intérpretes de gran habilidad. Divertimentos, serenatas, sonatas, etc. Vamos con los tres compositores. Partimos con el legado de Haydn. No se sabe cuál fue la acogida del cuarteto. De hecho, las mucho menos imaginativas obras de otro austríaco, Ignace Joseph Pavel, fueron más populares en París en aquellos días que las realizadas por Haydn. Sin embargo, menos de 20 años después, cuando Beethoven creó sus cuartetos Opus 18 en 1800, se produjo un resurgimiento de los cuartetos de Haydn. El estilo de sus 83 cuartetos había revolucionado la música de cámara. Schumann los estudió antes de embarcarse en sus tres cuartetos Opus 41, y todos los compositores posteriores de los cuartetos se inspiraron en Haydn. Seguimos con Mozart. Utilizando un género establecido por su mentor, Franz Joseph Haydn, mencionado anteriormente, después de 1750 en Austria, Mozart escribió su primer cuarteto de cuerdas a la temprana edad de 14 años y el último en 1790 a los 35 años, un año antes de su muerte. Los cuartetos de cuerdas fueron concebidos, en conjuntos y los primeros 7 cuartetos escritos en Italia, mientras giraban como virtuosos instrumentistas realizando conciertos. Cuartetos vieneses de Mozart son la verdadera referencia de los autores del siglo XIX. Esto quiere decir que hay un retorno a las estrategias clásicas, tanto como en la escritura formal como en el desarrollo motívico. Esto se transformó en un gran ejemplo para los siguientes compositores. Seguimos y culminamos con las etapas de Beethoven. En relación del cuarteto de cuerdas, la más influyente fue la etapa tercera, en donde la recepción de sus últimos cuartetos fueron escritas entre 1825 y 1826, un año antes de su muerte. Esas obras son consideradas incomparables. Lamentablemente no fueron valoradas en su época. Tuvieron éxitos recientes en los años siguientes. Fueron cuestionadas y criticadas negativamente con los comentarios desalentadores, incomprendidos por el público. Esto se debía principalmente a la dificultad de aproximación de estas obras por parte del oyente y por parte de los intérpretes. Hubo que esperar hasta el último tercio de ese ciclo para que esos últimos 6 cuartetos fueran interpretados con regularidad y valorados positivamente. Para culminar, damos paso a la muerte de Beethoven en 1827. A partir de este año se da una especie de renacimiento del género del cuarteto. Esto fue la etapa de mayor crisis y de estancamiento del género en toda su historia hasta ahora. Se le denomina como la etapa de no transformación profunda o no innovación. A continuación, paso a presentar
Mi audición, que es de Haydn, es el Opus 20, número 2, que está en do menor. Puedo comentar que es un unísono muy largo, en donde todo el tiempo todos los instrumentos están tocando la misma música, y es como una introducción por por el semblante que tiene, por, por las emociones que nos entrega la música. Es casi como una introducción a una escena, eh, de una ópera barroca.